Hola a todos, soy Diego Casas, ingeniero técnico industrial, consultant, tradesperson certificado y responsable del Grupo Beru para España. El tema que voy a exponer en los próximos minutos y sobre el que trata mi ponencia es ventanas y puertas de grandes dimensiones en Passivhaus House y control solar integrado, ¿vale? A menudo nos encontramos en proyectos Passivhaus House que necesitamos de elementos de grandes dimensiones que cumplan los criterios de aislamiento, hermeticidad y además que puedan abrirse. Y aquí hago un inciso para hablar de esa apertura, ¿no? Que es la que nos va a complicar, ¿no? Sobre todo los elementos grandes para aportar esa hermeticidad y aislamiento que Passivhaus House necesita. Y también hablaré de control solar integrado, ¿vale? Sobre los elementos típicos que tenemos o disponemos para hacer este tipo de aperturas, el primero es la balconera, luego iremos en cuanto a dimensiones a la puerta osciloparalela y terminaremos con la puerta corredera elevadora, ¿vale? Ahora los veremos en detalle cada uno de ellos. El primero, el comúnmente utilizado, la puerta balconera, pues utilizamos la perfilería, se suele utilizar la perfilería de las ventanas. En nuestro caso, para nuestro sistema Finotec, donde disponemos de un perfil de PVC con fibra reforzada, podemos hacer hojas, dimensiones de hoja de 1,4 metros de anchura por 2,6 metros de alto en una hoja, ¿vale? La eficiencia energética pues sería más que suficiente, con coeficientes U, W hasta 0,68 y permeabilidad al aire clase 4. ¿Vale? Peso máximo de hoja para estos elementos hasta 130 kilos y la posibilidad de tener umbrales bajos. El siguiente elemento, en cuanto ampliando a dimensiones de hoja, sería la corredera paralela u osciloparalela, idéntica sección y valores a la ventana o balconera, tendríamos dimensiones de hoja mayores. Tendríamos hasta 1,6 metros de anchura y 2,6 metros de altura. Los coeficientes serían idénticos al anterior y en cuanto a peso, en su versión estándar, 200 kilogramos, ¿vale? Aquí sí que hay que tener en cuenta que no podemos embutir el marco inferior debido a esa guía frontal. El tercer elemento, el más grande y por antonomasia el preferido, ¿no? Para esos diseños de elementos grandes, sería la corredera elevadora. Ese elemento que nos permitiría nuestro sistema Beru Finotec con fibra reforzada de PVC tener dimensiones de hoja de 3 metros de ancho y 2,7 metros de altura. Coeficientes más que suficientes para nuestros proyectos y lo interesante e importante, la permeabilidad al aire, que esa hermeticidad no se vea comprometida. Tenemos clase 4 y con esto cumpliríamos los requisitos. Peso máximo de hoja en su versión estándar hasta 300 kilogramos y aquí sí que tendríamos la posibilidad de embutir el umbral inferior en el suelo. Sobre el cálculo coeficiente U, esa eficiencia energética, pues ventanas, puertas balconeras y osciloparalela al utilizar una perfilería, pues la archiconocida fórmula del coeficiente UW del cálculo U de ventana, donde tenemos en cuenta los requerimientos de vidrio, los requerimientos de marco y los parámetros del distanciador o puente térmico, ¿vale? En el distanciador. Para el caso de la elevadora, pues tener en cuenta que en el caso que tenemos en pantalla, tenemos hasta 7 coeficientes UF de marco diferentes. Esto es importante conocerlo a la hora de introducir esos valores en el PHPP o documentar para la certificación que los tenemos que conocer, ¿vale? Es un poquito más tediosa la fórmula, pero en cualquier caso el fabricante os debe de aportar esos valores. Aquí, ahora vamos a ver 3 ejemplos donde han predominado los elementos de grandes dimensiones. El primero de ellos son 2 viviendas ubicadas en Tarifa, del arquitecto Esteban Gamero Núñez, y anotar aquí que son las viviendas más al sur de la Europa continental certificadas, ¿vale? Aquí predominaron las puertas osciloparalela para dar a cada una de las estancias salida a la parte exterior y tener en cuenta el control solar del que luego os hablaré. Siguiente proyecto es un ejemplo en Zaragoza, certificado recientemente del arquitecto David Martínez García, donde predominaron las correderas elevadoras. Aquí vamos a dimensiones, pues límites de suelo a techo casi 3 metros y fijo y hoja móvil una anchura de casi 6 metros 20, ¿vale? Pues aportando esa estética que se buscaba en el diseño, ¿vale? Como he comentado, un blower door pues perfectamente pasado, ¿vale? El tercer y último ejemplo está ubicado en Sitges, del arquitecto Sergi Gargallo. Aquí predominaban las correderas elevadoras en cada una de las estancias para dar esa salida al exterior y en este caso se realizaron de madera aluminio Unilux, ¿vale? El
Este ejemplo está en proceso, está en Tudela, Navarra, del arquitecto David Floristán, utilizando el mismo sistema. También aquí hablamos de correderas elevadoras en su máxima dimensión, ¿vale? Sobre el control solar, pues bueno, tener en cuenta esa carga que tenemos en España, ¿no?, de radiación solar, donde pues tenemos que muchas veces optar por sistemas móviles de protección solar. Nosotros lo que ofrecemos son varios sistemas, tanto enrollables, de persiana enrollable, como persiana veneciana orientable, con revisión interior, revisión exterior, para aportar soluciones, ¿vale? Lo interesante de estos sistemas es que vienen todo con una certificación del conjunto, ¿vale?, donde nosotros vamos a controlar todos los parámetros del cajón de persiana. En este caso vemos un ejemplo de lo que sería una elevadora con el cajón de persiana enrollable y con un análisis, ¿no?, un análisis en esos certificados del cajón, donde vemos el coeficiente USB, el Shutterbox, el coeficiente de cajón de persiana. Podríamos llegar a valores de 0,31 en esta versión, y muy interesante conocer qué pasa, ¿no?, en ese encuentro entre lo que sería la carpintería y el cajón de persiana, ¿vale? Ese valor de factor de temperatura para evaluar ese riesgo de condensación y moho. Siguiente ejemplo, vemos la elevadora con un sistema de persiana veneciana. Lo mismo, otro certificado donde vemos esos valores, tanto el coeficiente USB, en este caso podemos llegar hasta 0,23 vatios metro cuadrado grado Kelvin, y esa evaluación del riesgo del criterio de higiene, ¿no?, para la condensación y moho. Estos certificados no son de Passive House Institute, son en este caso de Bauwerk, en Rosenheim, Alemania, pero son perfectamente válidos y aptos para la documentación para esa certificación de proyectos Passive House, ¿vale? Todos ellos en diferentes dimensiones, adaptados a cada uno de nuestros sistemas, versión enrollable, versión veneciana, sistema de ladrillo o SATE, ¿vale? Aquí en detalle el primer ejemplo en Tarifa del arquitecto Esteban Gamero, donde vemos un poquito el desarrollo de la ejecución, ¿no? Vemos aquí esos elementos que vienen ya con su caja de persiana, montados un bastidor de madera para evitar ese puente térmico, el control de la hermeticidad tanto por la parte exterior como interior, y el resultado final del proyecto, donde primaba sobre todo pues ese control solar, ¿no? Y luego ya, para terminar, comentaros un software de planificación para arquitectos y diseñadores. Estamos ahora con la última versión que calculamos tener para final de año en español disponible, donde tenemos varias funciones, ¿no? La primera sería el desarrollo de las secciones. Podríamos configurar nuestras ventanas en unos breves clics, la tipología, el sistema de Veru de ventana que deseamos o sistema, el tipo de vidrio Veru. Si lleváramos cajón, pues también sería posible añadirlo. Y luego, en breves clics, como comentaba anteriormente, sacar unas secciones y exportarlas a nuestro proyecto. Otra de las funciones muy interesante es la conexión a muros. Disponemos de varias tipologías de construcción y podemos añadir esa ventana que hemos definido y diseñado anteriormente, desplazándola, aumentando las dimensiones, etcétera, para sacar esos detalles técnicos tan interesantes. Otra función muy interesante es el cálculo del coeficiente U de los elementos, ¿vale? A la vez que diseñamos, a la par que diseñamos esos elementos, el sistema nos calcula ese coeficiente U, ¿vale? Al final disponemos de productos íntegros, todos fabricados por Veru, tanto del vidrio, del cajón de persiana, como de la ventana, y tenemos ese coeficiente para esa dimensión exacta. Además de ello, cálculo de cargas de viento y otras opciones, como descripciones técnicas, etcétera. Bueno, aquí acaba mi breve presentación, que espero que haya sido del agrado de vosotros, y nada, agradeceros vuestra atención.